Vamos a abrir las Escrituras en ese pasaje que hemos leído, en Lucas 16. Vamos a meditar con la ayuda del Señor del versículo 19 al versículo 31. Leemos de nuevamente en el versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. ¿Dónde vas a pasar tú la eternidad? Esa quizás es la pregunta más importante de tu vida. El texto en el que vamos a meditar es uno de los más interesantes y los que hablan más claro de lo que es el Evangelio. Y también de los más sencillos de entender. Este texto nos muestra que lo que es la consecuencia de haber creído en el Señor Jesucristo como Salvador, y por otra parte nos da el otro lado de la balanza y nos dice de cuál será la suerte de aquellos que han decidido negar a Cristo. Este es el único texto en la Biblia donde se nos describe, fijaos, el sentimiento de un alma que está en el infierno. El texto nos dice que el rico murió y fue sepultado y despertó, obviamente, en el infierno. Y es interesante, cada vez que contamos 10 segundos de tiempo, lo que significa es que en este mundo, según los datos, es que 30 almas han pasado a la eternidad. Esto, evidentemente, significa que en estos 10 segundos que hemos estado hablando, un poquito más, 30 almas han pasado a la eternidad. En el próximo minuto, 180 almas habrán pasado a la eternidad. Y cuando hayamos terminado de meditar en este texto, más de 8.000 almas habrán pasado a la eternidad. Lo que este texto nos enseña es que el Evangelio son buenas nuevas para salvación, por supuesto, pero son también palabras de condenación para aquellos que rechazan a Cristo. Debe ser terrible el cerrar los ojos aquí, en este mundo, y abrirlos como el rico en el infierno. En cambio, también tenemos la otra parte de la balanza. También debe ser glorioso el cerrar los ojos en este mundo y abrirlos en el cielo, como lo hizo Lázaro. En el texto vemos que no hay ningún purgatorio, no hay ningún sitio donde tú quizás pagarás de alguna manera por tus pecadillos de esta vida y luego irás a disfrutar del cielo. No lo dice el texto. En la narración solo vemos reflejados dos lugares. Y esto va en consonancia con lo que la Biblia enseña a lo largo de sus páginas. Y la pregunta que tú debes hacerte en esta mañana es: ¿dónde abrirás tú los ojos cuando tu vida acabe en esta tierra? Cuando vemos esta narración nos damos cuenta de el carácter, de la urgencia que el Evangelio tiene. No hay un minuto que perder. A través de la gracia de Dios debes arrepentirte de tu pecado, porque es la gracia de Dios la que tiene que hacer esto. Y confiar en la obra expiatoria que Cristo hizo en la cruz, en el Calvario. El mundo tiene una idea muy equivocada de lo que es realmente este lugar de tormento. Piensan que como en esta vida han rechazado a Dios y han vivido una vida de espaldas a Dios y les ha ido, digamos, más o menos bien en lo que venga, ¿verdad? No quieren tener el pensamiento de la idea de Dios. Y lo que tenemos aquí es lo que podemos decir las dos caras de la moneda. La situación del rico es realmente horrible. En el Hades no hay tiempo de descanso. No hay una campana que diga pim, pim, final de castigo.
No hay un momento para dormir plácidamente. Tampoco vemos que haya allí ninguna fiesta o ninguna reunión con amigos. Ni siquiera vemos allí en el texto que haya ninguna compañía de otros que están en condenación. En cambio, lo que sí vemos es que tiene que haber oscuridad, ya que se nos dice en el texto que de lejos el rico vio a Lázaro que estaba con Abraham. Debemos entender correctamente nuestro texto. ¿Significa que el rico fue al infierno por ser rico y que Lázaro fue al cielo por ser pobre? Por supuesto que no. Y veremos que ese no es el motivo. En cambio, la visión que Jesús nos da de Lázaro es algo simplemente maravilloso, es algo gozoso, algo que a los creyentes en Cristo debe alentarnos. Como dice en el texto, el rico murió y fue sepultado. Pero dice, en cuanto a Lázaro, dice que Lázaro murió y Cristo dice que fue llevado por los ángeles. Es que incluso para el Señor es muy diferente ser creyente y morir que para aquellos que no tienen a Cristo. Su muerte es completamente diferente. Fijaos lo que dice Salmo 116, 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Algunos no son pocos, los padres de la Iglesia que pensaban que los ángeles son mandados por el Señor para llevar a sus hijos a la gloria. Tertuliano, por ejemplo, escribiendo en el siglo II sobre la historia de Perpetua, también lo escribe en sus escritos. Y si vas a lo largo de los padres de la Iglesia y otros, también tenemos en la Biblia el caso de Elías, de cómo el Señor se llevó a Elías en un carro de fuego llevado por los ángeles al cielo. Vemos que Elías no experimentó la muerte, pero sí vivió una experiencia parecida a la de Lázaro. Y estoy seguro, que a la de todos los creyentes. Porque ¿qué debió sentir Elías cuando estuvo montado en ese carro y cuando iba hacia el cielo y cuando iba dejando atrás el mundo y iba entrando en lo que es el cielo? El ministerio de Elías, como sabemos, fue un ministerio difícil y solitario. Pero qué gozo debió sentir su alma en aquel momento, como el mismo Lázaro. Lo mismo que Lázaro, el texto nos dice que fue muy pobre, que tenía tanta hambre que deseaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico. Y es evidente que Lázaro se arrepintió de su pecado, ya que lo que vemos, que esa es la razón por la que el rico estaba en el infierno, y lo vemos en la parte final de nuestro texto. Lo vemos ayer en los versículos del final, especialmente en el versículo 30, cuando dice, él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ahí tenemos la clave. La semana pasada en el Rincón estuvimos meditando sobre el arrepentimiento verdadero. La palabra para arrepentimiento verdadero, en el griego es metanoia, que es la que aparece aquí. El arrepentimiento lo que significa es un cambio de mentalidad y un cambio de dirección opuesta a lo que antes hacíamos. El arrepentimiento verdadero, dado por Dios, evidentemente, contiene una confesión de pecado, contiene también una contrición en cuanto al dolor, al aguijón del pecado, y produce un cambio en nuestras vidas. Y esta es la pregunta que tú debes hacerte. ¿Te has arrepentido verdaderamente de tu pecado? ¿Hay contrición por haber pecado contra Dios? ¿Hay lucha en tu vida contra el pecado? ¿O tu vida realmente es como la de gente que es de tu clase o la gente o tus vecinos? ¿Es exactamente igual? ¿Hay un cambio de dirección en tu vida? ¿Lo que antes amabas, ahora odias? También vemos que la meditación vimos que la repetición del arrepentimiento, aunque Jesús es el centro, como hemos dicho, de toda la teología, y él sabía todas las cuestiones teológicas, difíciles y misteriosas,
Él jamás dejó de predicar el arrepentimiento en su ministerio. ¿Por qué? Porque esa es la clave. Esa es la clave para que tú vayas a estar o en condenación como está el rico, o en el cielo, donde está Lázaro. Incluso en aquella cruz, en el Calvario, con su último aliento, el Señor no dejó de predicar para que los hombres se arrepintieran. Por el desarrollo del texto vemos que hay una actitud que cambia en el rico. Mientras el rico está en la tierra con sus bienes y grandes posesiones, no ve en ningún momento esta necesidad de arrepentirse. Pero en el momento que lo encontramos en el Hades, es completamente consciente, y fijaos que es completamente consciente de que es culpable delante de los ojos de Dios por su forma de hablar. Y él en ningún momento dice que él es inocente, que no es pecador, que no es digno de la condenación. En ningún momento lo dice. El Señor, al morir, le ha abierto la verdadera situación de su alma. Le ha quitado esa venda de los ojos. Y se nos dice que le pide a Abraham, ¿verdad?, que mande a Lázaro a la casa de su padre, a los que, de los que quiere, a los que él quiere, para que ellos no vengan también a este lugar de infierno. Entonces la historia del rico y Lázaro no acaba allí en el versículo 31, aunque no se nos cuente más. Porque esta historia continúa, incluso hasta el día de hoy. 2000 años más tarde, hasta este mismo momento que estamos hablando. Cada uno de ellos sigue en el mismo lugar donde fue puesto y en el mismo estado. El rico incrédulo en el infierno, en tormentos, y Lázaro está victorioso en Cristo con el Señor. Según las personas de las páginas de la Biblia, nuestra historia, tu historia, la historia de tu existencia no va a acabar, sino que será por toda la eternidad. Por eso la pregunta más importante que tú puedes hacerte esta mañana y que debes hacer, y no debes dejar para mañana, sino para ahora, evidentemente por la gracia de Dios, pidiéndole al Señor que te dé arrepentimiento, es: ¿dónde acabará tu historia? ¿Dónde estarás? ¿En cuál de estos dos sitios te vas a encontrar? Porque no hay ningún otro sitio. Esta narración de Cristo está aquí frente a nuestros ojos, a través del Espíritu Santo, para que tú lleves tu caso hoy, ahora, desde donde estás, sin esperar ni un solo momento, y lo pongas delante de Dios. El Evangelio tiene un carácter de urgencia. Y esto no es un tema para pensarlo mañana, es ahora. También, por supuesto, que la historia de Lázaro continúa. Y es allí donde los creyentes debemos regocijarnos. Él sigue allí en la presencia del Señor desde hace 2000 años y estará allí por toda la eternidad. La Biblia dice que si nos hemos arrepentido de corazón al Señor a través de su gracia, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Este texto se nos dice, debemos darle esta prioridad como creyentes a este gozo que tenía Lázaro. Que la realidad y lo justo era que pasáramos la eternidad como este rico y no como Lázaro. Pero gracias a este Señor Jesús, que vino a buscarnos a nuestra vida en el tiempo preciso. No fue que tú en un momento de tu vida estabas muy perdido y decidiste: bueno, yo voy a ir al Salvador. Porque la Biblia nos dice que estamos muertos. La Biblia dice, el Señor Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y cuando lo justo sería que cada uno de nosotros pasara esta eternidad en tormentos, en el infierno. Lo que nos dicen las Escrituras es que si por la gracia de Dios el Señor ha cambiado nuestro corazón, Él ha transformado y nos ha cambiado completamente desde el lado de la condenación al lado victorioso.
de la gloria del Señor. Vamos a ver solamente 2 puntos en este texto, porque evidentemente este texto vemos que lo dice el Señor Jesús en un momento determinado. Y igual que podemos encontrar, fijaos, gozo en el consuelo de lo que fue la vida de Lázaro y su eternidad, aunque quizás no sea muy popular o muy conocido, es evidente que el Señor Jesús, cuando hace esta narración, Él quiere contar esta historia. Cuando el Señor Jesús narra esta historia, ya lleva, el primer punto, que es la condenación del rico y el gozo de Lázaro. Cuando el Señor Jesús narra esta historia, ya lleva un rato hablando y contando otras parábolas y narraciones. Eso lo tenéis allí al principio del capítulo 15. Vemos quiénes eran estos. Allí se nos dice que todos los publicanos y pecadores se acercaban para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban contra él, diciendo, versículo 2 del capítulo 15, este a los pecadores recibe y con ellos come. También sabemos que los fariseos, ellos decían que ellos tenían por padre y eran herederos directos de Abraham. Así que es interesante también ver cómo el Señor Jesús les pone a Abraham en esta narración. Así que las parábolas que encontramos en el capítulo 15, como el del 16, son claramente medios del Señor. Son medios que el Señor Jesús estaba usando para atraer a los pecadores al arrepentimiento. Y es interesante notar cómo muchos de estos escribas y fariseos vivían unas vidas muy paralelas a las del rico. Iban de comida en comida, iban bien vestidos, sin necesidad prácticamente de nada, y con cero de arrepentimiento y de misericordia en sus corazones. Por eso dicen, este a los pecadores recibe y con ellos come. Así que esta narración también les venía muy bien a ellos. En esta narración tenemos varios personajes. Tenemos el rico, tenemos a Lázaro, tenemos a Abraham y tenemos al Señor Jesús, que es el que narra esta narración. Lo primero que vemos allí es que el rico vestía púrpura. La púrpura era en aquellos tiempos era una señal de riqueza. De hecho, la púrpura era la ropa de los reyes. Este rico vivía en esplendor y tenía una buena salud. Pero es importante, a mí me gustaría recalcar de que cuando vamos aquí, no debemos pensar que el rico era una persona realmente mala, despiadada, porque nos dice allí, fijaos, que su segunda petición, que no le es concedida desde el infierno, dice, manda a Lázaro allí a mis hermanos, ¿verdad? Para que no vengan aquí mis hermanos. Él quería también a sus hermanos. No era una persona despiadada, sino era una persona no arrepentida. De contraste, lo tenemos allí con Lázaro. Esta narración es una historia de contrastes. Jesús nos está enseñando esos 2 estados. Solo 2 estados posibles donde el hombre, su alma, puede estar. Y eso es, o con Cristo o contra Él. No hay otra opción. En el libro de los Salmos es otro sitio donde vemos claramente esta enseñanza reflejada en justos en Cristo e injustos en sus pecados. Por el lenguaje original, Lázaro no solo era muy pobre, sino que su salud vemos que no era muy buena. Mientras en el mundo sí importa quién eres, cuánto dinero tienes, qué importancia tienes, en el reino de Cristo eso carece de valor. Porque en el reino de Cristo lo que prima es lo que hay en tu corazón. Eso es lo que el Señor está mirando de ti, de tu vida, de tu corazón. Si estás arrepentido, si te has arrepentido de tus pecados. Como hemos dicho, mientras ni ser pobre es un pecado, como tampoco ser rico lo es. Ahora bien, el Señor Jesús sabe lo que hay en nuestros corazones y nos dice que desistamos de hacernos ricos. Fíjate, Proverbios 23, 4, dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente
y desiste. O Marcos 10:25 dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Así que el detalle que Jesús nos da aquí es doble cuando dice que los perros lamían las llagas a Lázaro. Primeramente, muestra la miseria de Lázaro. Y por otra parte, muestra que los perros aliviaban su sufrimiento de las llagas y que eran los únicos que ayudaban a este hombre. Obviamente esto le aliviaba en el momento, pero le causaría, obviamente, infección. Y sobre todo muestra que Lázaro no tenía allí una mujer que le hiciera la comida o un señor que le sacase, no tenía absolutamente nada. Y en aquellos tiempos es importante meterse en lo que era aquellos tiempos para la gente que era pobre. No había allí o que tenía mala salud. No había medicamentos como tenemos nosotros hoy en día en nuestra sociedad. No había analgésicos para que nos quitaran los dolores, ni operaciones que mejoraran la calidad de vida de estas personas. Aún así hay algo que es impresionante en toda la narración, y es el silencio sepulcral de Lázaro en toda la narración. El testimonio que tenemos de Lázaro es un testimonio de ejemplo para nosotros, los creyentes. La condición de vida de Lázaro era la peor humanamente hablando. Aún así era un hombre de Dios que se había arrepentido de su pecado, porque estaba en el cielo. Porque todos los que están en el cielo tienen este denominador, y es que la justicia de Cristo le ha sido imputada a ellos. Porque no hay otra manera de ir al cielo. Lázaro no fue al cielo con Abraham porque fuera pobre, sino porque se había arrepentido, como hemos dicho, de sus pecados. Y vemos al final claramente, por la conversación del rico, que el detonante para que el rico no estuviera en el cielo fue que no se arrepintió de sus pecados y en consecuencia no mostró misericordia. Pues si lo hubiera hecho, como hemos dicho, si hubiera sido realmente salvo, si hubiera arrepentido de sus pecados, su arrepentimiento hubiera sido diferente y hubiera obrado de otra manera. Jesús, fíjate, no nos dice nada del funeral del rico, como tampoco del funeral de Lázaro. Pero si nosotros pensamos un poco con sentido común, es obvio que los dos funerales no tuvieron que ser iguales. A menudo los funerales, especialmente allí, por ejemplo, incluso son muy diferentes. Por ejemplo, en Irlanda, allí donde yo estaba estudiando allí, que aquí. Y es algo quizás allí mucho más pomposo. Allí a menudo en los funerales se tiende a hablar, y aquí también, muy bien de la persona fallecida, ¿verdad? La persona fallecida pasa a ser una persona maravillosa, aunque realmente no lo sea. Mucho más se le encumbra, digamos, de alguna manera. Y eso en los funerales, donde la gente se agarra entonces a supersticiones y a ideas inventadas sobre el cielo. Han escuchado algo, ¿verdad? Algunos piensan, ¿verdad?, que la persona que se ha marchado les oye desde el cielo y les protege. Pero ¿dónde lo dice esto en las Escrituras? ¿Dónde lo dice? Por supuesto, todos creen que su familiar está allí en el cielo. Seguramente la familia de este rico, que evidentemente venía de una familia religiosa, como vamos a ver por los detalles de la conversación, ellos seguramente pensaban que su familiar, que el rico, estaba en el cielo. Pero la realidad es que no es así. Ya que es claro, pues, como hemos dicho, que por el lenguaje, que esta familia era algo religiosa, pensarían ellos que este rico estaría en el cielo, pero la realidad nos dice Cristo que era otra muy diferente, y quien está diciendo esta narración no es cualquiera, sino es el Señor Jesús. Es igual donde queramos mirar o lo que queramos creer. Da igual quién seas tú, quién estás aquí esta mañana. Es obvio y es claro de que todos los que estamos aquí tendremos nuestro propio funeral. Es obvio que la muerte nos alcanzará a todos, es seguro. Y es lo que enseña Jesús. Queramos creerlo o no, siempre cuando hablamos de la muerte, siempre estamos pensando que quizás eso no es para nosotros, ¿verdad? Eso es para otros. O quizás es para mí
Sabemos que tenemos que morir, pero bueno, pero ya será más tarde, ¿verdad? Cuando tengamos muchos años. No será hoy. Pero ¿cuántas personas han desayunado en sus casas ricamente y han cenado en la eternidad? Todos los que estamos aquí tendremos nuestro funeral. Y esta es la importancia que Cristo quiere que tú le des. Y este es el tema más importante de tu vida, no hay otra cosa. Ni qué vas a estudiar, ni qué amigos vas a tener, ni con quién te vas a casar. Todas esas cosas pueden ser importantes. Pero esto es lo más importante de tu existencia. ¿Dónde estarás tú? El funeral de Lázaro tuvo que ser muy diferente, muy triste. Seguro que no hubo un banquete, porque es evidente que no tenía el pobre ni tenía que, digamos, que ahorrar para ser pobre, ¿no? Como podemos decir, o sea, era realmente pobre. Nadie hablaría de él diciendo que él era una gran persona, que era maravilloso. Recuerdo que mi padre, viendo la parafernalia y el negocio que tenemos en este país, especialmente los entierros, decía de alguna manera, él lo decía en serio, y él decía que cuando él muriera, pues que le metiéramos en un saco y lo dejáramos en la puerta y que ya se lo llevaría alguien. Evidentemente no lo hicimos así. Pero ya hace unas pocas semanas, meses, un mes creo que fue, estuve allí en el cementerio y yo la verdad es que no sabía mucho de cómo funcionan las cosas. Y estuve allí y me empecé a enterar de cómo funcionan las cosas, de cómo los vivos tienen que seguir pagando para tener el nicho de su difunto, o cómo tienen que pagar para tener juntos a sus padres, en fin. El cementerio te dice, bueno, digamos que te soborna, ¿no? De alguna manera, te dice, bueno, si no pagas, pues a la fosa común, eso es lo que hay. Aparte, evidentemente, de lo que me llamaba la atención es de estos que van a la misa, que hacen una misa que realmente lleva directamente a la persona al cielo y se engañan a sí mismos. Y aunque en su vida ni se haya mencionado a Dios y se haya vivido de espaldas a Él, piensan que por una misa, en un momento determinado, se van al cielo y utilizan incluso textos de la Escritura para intentar mostrar una realidad que no es verdadera. Especialmente aquí en nuestro país. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, allí en Irlanda y en la zona de Escocia, donde allí las tumbas están allí pegadas a las iglesias. Y una de las cosas que recuerdo que cuando yo fui allí y estuve viviendo allí, más me llamó la impresión es que los niños están jugando, cuando salen, terminan el culto, están jugando entre las tumbas. Están jugando allí ellos. En cambio nosotros tenemos aquí los cementerios apartados de la ciudad. No queremos ver la muerte. No queremos verla. Y en cuanto terminamos el funeral, ya nos cambiamos y nos vamos todos a la playa, nos vamos a hacer otra cosa. Pero que no queramos ver la muerte no significa que no vayamos a experimentarla. Y esto es Jesús. Quien está hablando es Jesús. Es el mismo Señor quien quiere que pensemos en estas cosas. Aunque no te guste. Aunque no nos guste. ¿Cómo es posible, verdad, que el cadáver de este familiar que esté tan cerca de ellos y estén allí, por ejemplo, en una misa hablando y no piensen en su propia muerte? Fíjate que allí en Job 14:15 dice: mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Jesús está respondiendo esta pregunta de Job. Jesús está respondiendo la gran pregunta que todo el mundo pregunta: ¿qué hay detrás de esta vida? Allí lo tienes. Jesús responde a esta pregunta y está diciendo claramente lo que pasa después. Volviendo al texto, allí en la frase de el seno de Abraham, lo que significa claramente para los judíos, esta frase significaba para ellos el cielo. Lázaro es un hombre de Dios que llegó al cielo, como hemos dicho, no porque fuera pobre, sino porque se arrepintió de su pecado. ¿Y tú? No vas a ir al cielo porque vengas todos los domingos a la iglesia. Que te lo haya dicho te ha mentido. Tampoco irás al cielo por acudir a todas las reuniones y las comidas de la iglesia. Tampoco irás al cielo porque conozcas al pastor o los ancianos. O porque conozcas a otros creyentes.
Tampoco irás al cielo porque tus padres sean creyentes. Tampoco irás al cielo porque tu mujer o tu marido sea creyente. Tampoco irás al cielo por saber toda la teología. El Evangelio es algo entre tú y el Señor. Es algo personal. Solo podrás, a través del arrepentimiento, se te abrirán las puertas del cielo. Solo a través de la fe en Jesucristo. Hay mucha gente que está viviendo engañada, que se piensa que por ir, que esto es como, la vida cristiana es como una moneda de cambio, ¿verdad? Yo voy a la iglesia y el Señor me bendice. Ojo, esto no es el Evangelio. Tenemos que caminar en una santificación progresiva, por supuesto. Sí, pero la santificación progresiva es una señal de haber creído verdaderamente. Pero si intentas ser salvo por tus propios hechos, por lo que tú puedas hacer, es evidente que la Biblia dice, no lo vas a conseguir. No hay nadie en el cielo que esté allí por sus propios méritos. El rico miró desde el Hades y en la distancia nos dice que ve allí a Abraham. Y nos dice que ve entonces a Abraham y a Lázaro allá a su lado. Y no hay ninguna duda que en la vida, cuando él salía, imaginaos cuando él salía de su lujosa casa y él entraba y estaba allí Lázaro en el suelo, ¿con qué diferencia le miraría? Fijaos. Es interesante ver que incluso la muerte y en la muerte y en la condenación, el rico aún así seguía equivocado en algunas cosas. Porque él piensa que Lázaro es sirviente de Abraham y se dirige todo el tiempo a Abraham. Y no hay una sola palabra para Lázaro, para arrepentirse de no haber tenido misericordia con él, nada. Su estatus está con el estatus de Abraham, arriba, no con el de Lázaro. El rico no le pide a Abraham que le restaure su vida ni sus bienes, sino que le pide que Lázaro entonces moje la punta de su dedo de agua para refrescar su lengua. Debemos entender que la respuesta a Abraham en el versículo 25 es porque el rico tuvo una oportunidad de mostrar misericordia y no lo hizo. Y lo que le estaba diciendo Abraham, le estaba diciendo, ¿cómo puedes tú pedir misericordia ahora cuando tú no la has tenido antes? Y aquí debemos entender la verdadera enseñanza. Porque puede parecer que el rico, como no hizo por Lázaro esto, entonces que fue condenado, que fue condenado por esto. Y es que realmente la Biblia lo que nos dice es que el hombre es condenado, en cierta manera, por sus obras. Pero no es así para todos. La Biblia dice que aquellos que han depositado su fe en Cristo, el Señor llevó sobre sí, sobre sus hombros, en la cruz, sus pecados. Porque se arrepintieron de sus malos caminos a través de la gracia de Dios. Y ya no hay condenación para los creyentes, porque Cristo ha pagado todos nuestros pecados. Si tú estás en Cristo, puedes tener la más absoluta certeza de que Cristo ha pagado todos tus pecados. Todos los del pasado, todos los del presente, todos los del futuro. Ahora, eso no significa que el Señor perdone los pecados de todo el mundo, solo perdona los pecados de su pueblo. Cuando Lázaro murió, el Señor encontró su nombre escrito en el cielo. Y la casilla de sus pecados a cero, porque el arrepentimiento y la justicia imputada de Cristo a Lázaro hizo esto. Hizo que Lázaro no tuviera que pagar por sus pecados, porque ya hubo uno que pagaría por ellos, que sería el Señor Jesús. En cambio, el rico, al no tener el arrepentimiento ni fe en Cristo como su Salvador, fue condenado por sus pecados. Como hemos dicho antes, no fue que el rico fuera una muy mala persona a los ojos del mundo, no nos equivoquemos. Seguro que este rico, como hemos visto, quería a sus hermanos, de hecho se preocupaba por ellos. Seguro que fue bueno con su familia y les hizo regalos y tenía mucho dinero y les colmó de regalos, pero no estaba arrepentido. Romanos 2, 5 y 6. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día
de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es un entendimiento que debemos entender realmente lo que la Biblia nos enseña. Lo que la Biblia nos enseña es que Dios es un Dios 3 veces santo. No podemos imaginar la santidad de Dios. Y Él lo que deja claro es que no puede ver ningún pecado. No hay ningún pecado que se haya producido a lo largo del mundo, a lo largo desde que empezó el mundo hasta que el mundo acabe. No habrá ni un solo pecado que no será juzgado. Ahora, una pequeña mentira ya nos hace culpables delante de los ojos de Dios. ¿Eres tú capaz de recordar en tu vida cuando has hecho algo mal? Seguro que cuando has podido mentir, cuando has podido hacer algo que realmente sabes que es un pecado, que está mal. Pues la Biblia dice que un solo pecado es suficiente para condenarnos por la eternidad. Y si no hay arrepentimiento y fe en Jesucristo, tendremos que pagar en la condenación como el rico por nuestros pecados. Si por otra parte el Señor por su gracia produce el arrepentimiento y fe en Cristo, significa que Él pagó nuestros pecados por nosotros. Pero es que muchas veces en círculos evangélicos de lo que se está enseñando es que, bueno, que el Señor ha perdonado nuestros pecados como si el pecado no fuera importante delante de los ojos de Dios. El pecado es muy, muy importante delante de los ojos de Dios. Fíjate si es importante que el Hijo de Dios tuvo que morir en la cruz por tus pecados, por tus miserias, por tus iniquidades. Él tuvo que pagar por sus pecados. Todos los pecados de la humanidad serán juzgados, o bien en Cristo, el de los creyentes, o bien en las personas en sí mismas que están fuera de Cristo. Abraham le dice al rico pecador que hay una gran cima entre donde están ellos, y de tal manera que no es posible pasar al cielo al infierno, ni del infierno al cielo. Y Dios, hay algunos que se piensan, bueno, es que yo voy al infierno y yo no quiero saber nada de Dios y allí voy a estar perfecto. Pero es que la Biblia lo que nos enseña es que Dios está en ambos sitios. Está en el cielo y también está en el infierno. Lo que pasa que en el cielo Dios está como un Dios misericordioso y lleno de gracia, pero en el infierno Dios está como un Dios justo. Abraham le dice al rico, es demasiado tarde. Y estábamos utilizando la semana pasada, primeramente, que estuvimos predicando sobre este arrepentimiento, y di una ilustración que habla muy claro de lo que es la gracia de Dios. Los romanos, cuando ellos luchaban con otro ejército, ellos izaban una bandera blanca cuando empezaban a pelear con el otro ejército. Y si el soldado del ejército enemigo quería rendirse mientras estaba la bandera blanca, podía rendirse y obtendría misericordia. Pero había un momento cuando los romanos, cuando la batalla se hacía más recia, ellos cambiaban esta bandera y ponían una bandera negra. Y lo que significaba en ese momento era que aunque se rindiesen, no encontrarían misericordia. Y la manera que el Señor actúa con nosotros es similar. Hoy, al estar aquí, al estar vivos, es tiempo en el que la bandera es blanca. Hay posibilidad, a través de la gracia de Dios, de arrepentirte de tus pecados. El rico murió y entonces ya estaba en la condenación. Ya Abraham le está diciendo, es demasiado tarde. Es evidente y claro que la Biblia enseña que ningún hombre puede venir a Dios por sí mismo. Es Dios quien abre los oídos de los hombres y les da un corazón arrepentido a través, como el apóstol Pablo dice, de la locura de la predicación. Finalmente, muy rápidamente, hablamos de las consecuencias del rico y de Lázaro. Así que hemos visto estos dos hombres, muy diferentes y muy similares al mismo tiempo. Diferentes en cuanto a los bienes, en cuanto a su salud, en cuanto a su vida terrenal.
iguales en cuanto a la muerte y a la eternidad. El rico, después de haber hecho su primera petición a Abraham, que Lázaro le refrescara su lengua con su dedo, pasa a la segunda petición. Pero también vemos que Abraham no puede conceder ninguna de estas peticiones. Algunos piensan que Dios es tanto amor, ¿verdad? Que es lo que se predica, ¿verdad? En muchos círculos evangélicos. Dios es amor, ¿verdad? Claro que Dios es amor. El problema es que también el Dios es justo. Algunas sectas, incluso en círculos evangélicos, es increíble. Como algunos piensan que, bueno, que esto no puede ser, ¿verdad? Piensan que habrá un día de aniquilación total en el que el malo, ya de tal manera que los malos dejarán de sufrir. No pueden entender esto, pero la Biblia, quien nos cuenta esta historia, es Jesús. Es el Señor. C.S. Lewis escribió un libro llamado El Gran Divorcio. Era un libro de ficción en el que él hablaba de un grupo de almas que estaban en el infierno, que hacían como un viaje en autobús hacia el cielo. Y entonces, allí mira en las dos diferencias entre el cielo y el infierno. Y lo que C.S. Lewis enseña es que dependiendo de nuestras opciones y elecciones, evidentemente a través de la gracia de Dios, que hagamos ahora en esta vida, pasaremos nuestra eternidad o bien en un sitio o bien en el otro. O sea, algunas de las almas que hay ahora en el mundo pudieran hacer algo parecido a lo que C.S. Lewis escribió en su libro. Algunas de las almas que hay en el infierno pudieran hacer algo parecido a lo que este libro de ficción de C.S. Lewis habla. Estas personas, estas almas de los que están en el cielo, en el infierno, perdón, serían capaces de darte como el rico todo su dinero, todos sus bienes, todas sus risas, con tal de estar sentado donde tú estás en este momento, con tal de estar solamente 10 segundos donde tú estás, para volver a tener la oportunidad de venir a Cristo. Otro detalle importante es que Jesús no nos dice nada sobre la geografía, ni del cielo ni del infierno. Es algo que se ve en la analogía de fe, que es lo que las Escrituras hablan de un tema a lo largo de las Escrituras. Los detalles son pocos, pero son suficientes para saber que hay un cielo y que también hay un infierno. Lo que Jesús quiere realmente resaltar en todo esto es la verdad absoluta sobre la existencia de la eternidad. Recuerdo Paul Washer hablando en una de sus predicaciones. Él decía que una vez fue con su madre y tenía que ir al médico. Y encontró allí al médico, su madre tenía cita con el médico y él acompañó a su madre al médico. Y entonces el médico se sentó con su madre y le dijo: mire, usted tiene cáncer. Y tenemos que empezar ya, ahora mismo, desde hoy mismo, con un tratamiento para intentar salvar su vida. Y este famoso predicador dice que aquel día su madre salió de aquella consulta realmente destrozada. No podía comer, no podía hacer nada. Pero este médico hubiera sido un médico ignorante, no hubiera sido justo, no hubiera sido bueno, no hubiera sido fiel a su cargo. Si hubiera dicho a esa mujer: váyase usted con su hijo a comer, da igual, no se preocupe. No te pasarás tú la eternidad. El Evangelio tiene un carácter de urgencia. Las dos peticiones del rico en el infierno no fueron concedidas. Y esto nos enseña que una vez que muramos ya no hay vuelta atrás. Ahora mismo hay gente en el infierno orando. Pero sus peticiones no serán concedidas. Esta narración de Jesús es la narración de los contrastes. De que tú des de una vez por todas la prioridad en tu vida a las cosas que realmente son importantes. Pues cuando uno está hablando de estas cosas, el resto de las cosas que nos pasan en la vida tienen mucha
carecen de tanta importancia como tenían antes. El rico tenía todo y Lázaro no tenía nada, pero Lázaro, arrepentido de sus pecados, estaba en el cielo, y el rico, sin arrepentirse, con todos los buenos materiales de esta vida, estaba en el infierno. ¿Qué piensas tú ahora que es lo más importante para tu vida? Este Lázaro no era el hermano que vivía con Marta y María, que se nos dice en otra narración, sino otro. Lázaro, fijaos que sabéis lo que significa en hebreo, significa al que Dios ha ayudado. Qué interesante, ¿verdad? Y qué irónico, puede parecer irónico, ¿verdad? Porque Lázaro no tenía nada en la vida. Dios quizás no le había dado esos bienes, no le había dado ese dinero, pero Dios le había ayudado por fe para que sus circunstancias fueran espiritualmente las adecuadas. ¿Dónde está Dios en la pobreza?, dicen algunos. ¿Dónde está Dios en la enfermedad? ¿Dónde está Dios en las discapacidades? Recuerdo el día en que nos dijeron a mí y a mi mujer que nuestros hijos, Elías y Abraham, eran autistas. Ya lo sabíamos, en cierta manera, pero los informes de los dos llegaron al mismo tiempo. Y es algo muy difícil como padre explicar la serie de sentimientos que van en tu corazón y de pensamientos y de formas de entender. Solo lo sabe aquel que pasa por allí. Pero podemos decir que desde aquel sitio Dios nos mostró consuelo. Hay consolación para el creyente en Cristo. Da igual en qué situación estemos. También desde la pobreza y desde la enfermedad hay consolación en el Señor Jesús, en el Señor, desde estas cosas. Aunque suframos estas cosas, los hijos de Dios encontramos esa consolación en Él. Lázaro aprendió a confiar y creer en el Señor desde estas circunstancias. Y así nosotros, también por el poder que reside en el Señor Jesús, tenemos también esta capacidad para poder tener descanso en el Señor en estas cosas. San Agustín, predicando sobre este texto, dice que Jesús pronuncia el nombre de Lázaro porque lo encuentra escrito en el cielo. En cambio no encuentra el nombre del rico. Y esta es la pregunta que tú debes hacerte. ¿Está tu nombre escrito en el cielo? ¿Encontrará en aquel día el Señor Jesús tu nombre escrito allí? El rico, como vemos en el texto, procedía de una familia típica y judía, por lo tanto religiosa. El rico pensó que iría al cielo, o al menos lo que está claro que pensó que jamás se encontraría en el infierno. Y hoy el mundo y su gente piensa igual que el rico, ¿verdad? Ellos no van a estar en el infierno. Y seguro que si tú a lo mejor piensas de ti mismo, dices, yo no estaré allí. Ahora bien, el rico del infierno es perfectamente consciente de lo que pasa. Y no puede hacer nada, ni pide para él una segunda petición, sino parece que al final está allí interesado en la obra misionera. Está interesado en que alguien vaya a contarle a su familia. ¿Cómo es posible? Cuando Abraham le dice que sus hermanos tienen a Moisés y a los profetas, le está diciendo que ellos, sus hermanos, tienen medios que apuntan a la salvación de Cristo, a la salvación en Cristo. En la Biblia tenemos medios suficientes que se nos descubren a Cristo para salvación, pero la respuesta del rico, por la respuesta del rico sabemos lo que él pensaba. Él pensaba lo que piensa el mundo, que las escrituras no son suficientes. Es lo que piensan en muchas iglesias, en las que acaban de decir ya que las escrituras ya no son la palabra de Dios. Contienen parte, ¿verdad?, pero no son toda la palabra de Dios. Y que sus hermanos, lo que dice el rico, que sus hermanos necesitarían alguna ayuda espiritual. Fijaos que el rico sabía muy bien que tanto sus hermanos no creían en la palabra de Dios más de lo que él mismo creía cuando estaba vivo. Si las personas no se disponen a escuchar las escrituras, que son la palabra de Dios, que nos señalan a Cristo, tampoco creerán
aunque el mayor de los milagros se haga. Y esto es muy importante hoy, y sobre todo en círculos evangélicos. Porque esto es tristemente lo que encontramos en muchas iglesias. Sitios llenos de todo tipo de discipulados, de actividades, de qué maravilloso es todo, ¿verdad? Podemos cantar allí a lo mejor 1 hora o hora y pico. Podemos hacer muchas cosas. Todo tipo de tecnología y entretenimiento. Muchos aparentes, incluso milagros, exorcismo, hablar en lenguas. Pero poca palabra de Dios. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? 1 Corintios 1:21. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Cómo? Por la locura de la predicación. Cuando Cristo resucitó a Lázaro finalmente, los escribas y los fariseos no creyeron. Incluso cuando Él resucitó, tampoco creyeron. Finalmente, no he pretendido en esta mañana incomodarte hablando del infierno y del cielo. Pero si el Señor Jesús y nuestro Señor Jesús lo hizo, nosotros debemos tener muy en cuenta lo que Él nos dijo. ¿Dónde estarás tú en aquel día? No salgas por esa puerta pensando que te entra por un lado y que te sale por otro lado. Hugh Latimer decía que formará parte de aquellos que estén en el infierno las veces que han rechazado a Cristo. La Biblia dice que nadie puede encontrar el arrepentimiento por sí solo, sino que Dios debe obrar en él. No debemos equivocar los términos de esta narración. El problema de los creyentes en su camino hacia el infierno no es que Dios les haya fallado en darles a ellos la posibilidad de ir al cielo. Lo que la Biblia enseña es que ninguno de ellos, es que ellos se niegan a recibir lo que Dios les ha dado, que es a Cristo Jesús, Rey del cielo, Señor de la gloria, Rey de reyes, soberano. Cielo o infierno. Tu eternidad. No la de cualquiera de los que estamos aquí. Piensa en tu eternidad. Condenación, salvación. Separado de Dios por toda la eternidad. O junto con Cristo por toda la eternidad. Por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das, porque tú en tu soberanía y en tu providencia has querido que estemos aquí en esta mañana. Y tú a través de tu Santo Espíritu has hablado a través de nosotros, a través de las Escrituras. Señor, te pedimos que tú nos ayudes. Reconocemos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras faltas. Pero Señor, sabemos que en ti hay salvación, que tú eres luz. Ayuda, Señor, a examinarnos a nosotros en las Escrituras. Ayúdanos a decir y expresar como el salmista que en este Salmo 139, examíname, Señor, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en nosotros caminos de perversidad, y guíanos, Señor, a tu camino eterno. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por esta esperanza, porque no había ninguna otra manera en la que nosotros pudiéramos alcanzar la gloria como Lázaro. Ten tu misericordia de cada alma que está aquí en esta tarde, en esta mañana. Ayúdanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.